Shalom, amados, amadas. Les habla su servidor, Ricardo Huerta, aquí de Florida. Hoy les voy a leer un libro que se llama Besora Kefá, conocido como el Evangelio de Pedro, pero este es un poco más diferente. Se llama también llamado el Evangelio Perdido de Pedro, de Kefá. Y empieza así con el capítulo 1. Capítulo 1. Mas ninguno de los Yahudim se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de sus jueces. Y como ellos se negaron a lavarse las manos, Pilato se levantó, y entonces el rey Herodes ordenó que nuestro Adón fuese aprehendido, diciéndoles: haced con él todo lo que os ordene. Pero Yosef, el amigo de Pilato y de nuestro Adón, estaba ahí de pie, y sabiendo que estaban a punto de crucificarlo, vino a Pilato y le pidió el cuerpo de Adón para darle sepultura. Pilato envió a pedir su cuerpo a Herodes, y Herodes dijo: hermano Pilato, aunque nadie lo hubiese pedido, teníamos la intención de sepultarlo, especialmente porque el Shabbat se acerca y porque está escrito en la Torá que el sol no debe ponerse sobre uno que ha sido llevado a la muerte. Y le entregó al pueblo el día antes de la fiesta de Matzah, pan sin levadura. Y tomaron a nuestro Adón, y mientras corrían, lo empujaban y decían: arrastremos al hijo de Elohim, ya que tenemos poder sobre él. Y lo vistieron de púrpura y le pusieron en el asiento del juicio, diciendo: juzga con rectitud, oh rey de Yasharel. Y uno de ellos trajo una corona de espinas y la puso sobre la cabeza de Yahushua. Y otros levantándose, escupían en sus ojos, mientras otros le golpeaban en las mejillas. Otros lo punzaban con una caña, y algunos lo azotaban diciendo: con este honoremos al Hijo, al Hijo de Elohim. Y trajeron 2 criminales y crucificaron a Yahushua entre ellos. Pero él mantuvo la calma, como si no tuviera dolor. En cuanto hubieron levantados a la estaca de ejecución, escribieron el título: este es el rey de Yasharel. Y habiendo puesto sus vestidos delante de él, los rasgaron y los repartieron entre ellos, echando suertes. Y uno de esos criminales le reprochó diciendo: nosotros por los males que hemos hecho hemos sufrido esto, pero este hombre que se ha convertido en el Salvador de los hombres, ¿qué mal os ha hecho? Y ellos, enojados contra él, ordenaron que no le quebraran sus piernas, a fin de que muriera en tormento. Era mediodía, y tinieblas se apoderaron de todo Judea, y estaban turbados los angustiados, por temor de que el sol se hubiera ocultado, estando aún vivo, porque por esto está escrito, que el sol no se debe ocultar sobre aquel que ha sido ejecutado. Y uno de ellos dijo: dadle la bebida de hiel con vinagre. Y mezclando le dieron algo de beber, y cumplieron todas las cosas, consumando sus pecados contra sus propias cabezas. Y muchos andaban con lámparas, suponiendo que era de noche, y se cayeron. Entonces nuestro Adón gritó diciendo: Elí, Elí, me has abandonado. Y cuando hubo dicho esto, fue tomado arriba. Y en esa hora el velo del templo
de Jerusalén se rasgó en dos. Entonces sacaron los clavos de las manos de nuestro Adón y lo pusieron sobre la tierra. Y toda la tierra tembló en gran temor. El gran temor se esparció. Entonces el sol brilló y se encontró que era la hora novena. Y los Yahudim se regocijaron y entregaron su cuerpo a Yosef para que le diera sepultura, ya que éste había presenciado todas las cosas buenas que él había hecho. Y tomando a nuestro Adón, lo enrolló en una tela de lino y lo llevó a su propia tumba, que era llamada Gan Yosef, que significa el jardín de Yosef. Entonces los Yahudim, los ancianos y los Cohens percibieron el mal que se habían hecho a sí mismos. Comenzaron a lamentarse y a decir: ¡ay de nuestros pecados! El juicio se ha acercado y el final de Jerusalén. Y me afligí con mis compañeros, y teniendo la mente turbada, nos escondimos porque estábamos siendo buscados por ellos como criminales, y como siendo aquellos que deseaban incendiar el templo. Y sobre todas estas cosas ayunamos y nos sentamos llorando y clamando noche y día hasta el Shabbat. Pero los escribas, los parashim y los ancianos se reunieron cuando oyeron que todo el pueblo murmuraba y se golpeaban el pecho diciendo: si por su muerte estas señales tan poderosas han acontecido, ved cuán justo es él. Los ancianos tuvieron temor y vieron a Pilato suplicándole y diciéndole: danos soldados para que podamos guardar su sepulcro durante 3 días, para que sus talmidim, sus discípulos, no vengan y lo roben, y el pueblo suponga que ha resucitado de entre los muertos y nos hagan mal. Entonces Pilato les envió a Petronio, el centurión, con soldados para proteger la tumba, y con ellos vinieron ancianos y escribas al sepulcro. Y después de rodear una gran piedra junto con el centurión y los soldados, los que estaban ahí la pusieron en la puerta. Oh, es una ardilla. Ay, disculpen. Le colocaron 7 sellos y levantaron una tienda ahí y la custodiaron. Pero temprano a la mañana, cuando se acercaba el Shabbat, vino una multitud de Jerusalén y de la región alrededor para ver el sepulcro que estaba sellado. Y en la noche en que el día de nuestro Adón se acercaba, mientras los soldados hacían guardia de 2 en 2, hubo una gran voz en el cielo, y vieron los cielos abiertos, y 2 hombres descendieron de ahí con gran luz y se acercaron a la tumba, y la piedra que había sido puesta a la puerta rodó por sí misma y en parte abrió paso, y la tumba fue abierta y los 2 jóvenes entraron. Cuando pues los vieron aquellos soldados, despertaron al centurión y a los ancianos, porque también para ellos era difícil hacer guardia. Y mientras declaraban las cosas que habían visto, nuevamente vieron a 3 hombres salir de la tumba, y 2 de ellos sostenían a uno, y una estaca lo seguía. Y la cabeza de los 2 llegaba hasta el cielo, mas la cabeza del que era conducido por ellos sobrepasaba los cielos. Y oyeron una voz del cielo que decía: ¿has predicado a los que duermen? Y se escuchó una respuesta de la estaca: sí. Por esto se preguntaban unos a otros si debían ir y mostrar estas cosas a Pilato.
Y mientras todavía pensaban al respecto, vieron los cielos que se abrían nuevamente y que cierto hombre descendía y entraba en el sepulcro. Cuando el centurión y los que estaban con él vieron estas cosas, se apresuraron a ir en la noche donde Pilato, dejando la tumba que estaba cuidando, y muy angustiados declararon todas las cosas que habían visto, y le dijeron, verdaderamente, él era el Hijo de Elohim. Pilato respondió y dijo, estoy limpio de la sangre del Hijo de Elohim, porque fuisteis vosotros quienes determinasteis esto. Entonces todos se acercaron y rogándole le suplicaron que ordenara al centurión y a los soldados que no dijeran nada de lo que había visto, porque es mejor, dijeron ellos, que seamos culpables de tan grande pecado ante Elohim y no caer en las manos del pueblo y de los Yahudim para ser apedreados. Entonces Pilato ordenó al centurión y a los soldados que no dijeran nada. Al amanecer del día de nuestro Adón, Miriam de Migdal, una discípula, una talmidí de nuestro Adón, temiendo a los Yahudim y a que ardían en ira, no había hecho en el sepulcro de Adón las cosas que las mujeres suelen hacer por aquellos que mueren y por aquellos que les son amados. Ella llevó consigo a sus amigas al sepulcro donde lo habían puesto, y temiendo ser vistas por los Yahudim, dijeron, aunque no pudimos llorar y lamentar en el día que él fue crucificado, hagamos ahora estas cosas en su sepulcro. Pero, ¿quién rodará la piedra que fue colocada en la entrada de la puerta del sepulcro para que nosotros podamos entrar y sentarnos junto a él para lo debido? Porque la piedra es enorme y tememos que alguien nos vea. Y si no podemos verla, dejaremos al menos a la entrada las cosas y traeremos en memoria suya y lloraremos y lamentaremos hasta que regresemos a nuestras casas. Y cuando fueron, encontraron la tumba abierta, y acercándose miraron dentro, y vieron ahí a un cierto joven sentado en medio de la tumba, hermoso y vestido con una túnica extremadamente brillante, quien les dijo, ¿por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? Aquel que fue crucificado ha resucitado y se ha ido. Pero si no creéis, mirad adentro y ved que no está en el lugar donde yacía, porque ha resucitado y se ha ido de aquí, al lugar donde fue enviado. Entonces las mujeres temieron y huyeron. Ahora bien, era el último día de la fiesta de Matzah, panes y levaduras, y muchos salían retornando a sus hogares, porque la fiesta había concluido. Pero nosotros, los 12 talmidim de nuestro Adón, llorábamos y nos afligíamos, y cada uno estando entristecido por lo que sucedió, partió para su casa. Pero yo, Kefa, y Andrai, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y Leví, el hijo de Alfeo, a quien nuestro Adón llamó, él estaba con nosotros. Bueno, damas y caballeros, esto fue la besora de Kefa, conocida como el Evangelio de Pedro, o conocido también como el Evangelio perdido de Pedro. Espero que les haya gustado, que sea de gran bendición a ustedes. Cuídense mucho, los amo mucho. Shalom.